Colombia ha sido un país marcado por la sangre, por muertes dolorosas que han permeado de tristeza su historia, que posiblemente han evitado un trascender de nuestra patria hacia un mejor destino. Estos magnicidios ocurridos en el siglo XX han sido consecuencias de un sinfín de conflictos políticos, ideológicos y de supremacía, que a la fecha de hoy, en varios casos, no se encuentra el culpable. Abordaremos brevemente y de manera cronológica a cada uno de ellos. Esto no es una biografía, es simplemente un recordatorio, uno efímero que busca resaltar por tan solo un instante su liderazgo, su grandeza y su firmeza. Rafael Uribe Uribe no es útil ni para nosotros ni para ningún partido. Por el contrario, se ha convertido en un estorbo. (1914) Rafael Uribe Uribe. Este hombre es considerado el precursor del derecho laboral colombiano. Se apersonó de la lucha de los obreros por condiciones más justas. Se preocupó por la seguridad social, el aumento salarial y la educación de las masas proletarias. Su voz parlamentaria recia no aceptaba mordazas, porque su pluma no conocía fronteras, porque sus seguidores del bloque lo seguían con ciega idolatría, porque enfrentaba la relación liberal y conservadora con coraje y lucidez. Ciertamente, aquel 15 de octubre camino al Capitolio, solitario, desprevenido, sin guardia ni retaguardia, el general de las 1000 batallas se desplomó contra el pavimento, bañado de sangre y herido de muerte, después de recibir sendas descargas de las hachuelas en su rostro y en su cráneo. General Uribe. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. (1948) Jorge Eliezer Gaitán. Caudillo político, abogado, alcalde, ministro, congresista y candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República para el periodo 1950-1954, con altas probabilidades de ser elegido, pero fue asesinado el 9 de abril de 1948. Nunca en el país se volvieron a ver manifestaciones tan multitudinarias, ni con tanta emoción y fe en su jefe. Sus famosos gritos de a la carga, contra la oligarquía, por la restauración moral de la República, lograron interpretar el sentimiento de las masas de una manera única y original. Sus variaciones de tono, sentido del humor e ironía, el manejo de los silencios, hicieron de Gaitán un orador telúrico que llegaba a transfigurarse por la emoción de lo que decía y la forma de decirlo, y que lograba transmitir su sentimiento al público. Su muerte provocó una enorme reacción popular, quizás la mayor que se ha visto en la historia de Colombia, que destruyó el centro de Bogotá y se conoció como el Bogotazo. El asesino de Gaitán, identificado como Juan Roa Sierra, fue golpeado, arrastrado y crucificado frente al Palacio Presidencial.
alegría, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro Atlético Nacional. Un saludo muy especial para todos los deportistas. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. (1984) Lara Bonilla. Rodrigo Lara Bonilla, oriundo de Neiva, fue un político y abogado que ocupó altos cargos dentro del gobierno de Belisario Betancur, siendo el más importante el de ministro de Justicia, donde se caracterizó por perseguir a los narcotraficantes del Cartel de Medellín, dirigidos por Pablo Escobar. Lara se desempeñó en diversos cargos políticos a lo largo de su vida, llegando a ser nombrado ministro de Justicia, puesto desde el cual esperaba acabar con la creciente industria del narcotráfico, dominada por los cárteles de Medellín, Cali y el norte del Valle. Sin embargo, como muchos de los políticos y militares que se enfrentaron al narcotráfico, fue asesinado por sicarios. De Acción Comunal y agremiaciones, señoras y señores. Con inmenso dolor de colombiano, de huilense, de gobernante en mi departamento, de amigo y admirador de la inmensa figura humana, pública, política, intelectual, señores diputados, concejales, magistrados. En 1984 fue asesinado en el norte de Bogotá por subordinados de Escobar. Su muerte representó el inicio de una guerra sin cuartel entre el Estado y los grupos narcotraficantes, que se extendería por más de una década. ¿Usted escribe cosas sin firma en otras secciones del periódico? Del periódico, deportes culturales. ¿Y por qué se mete en eso? ¿Porque le gusta? Porque me gusta. Por ejemplo, ¿qué cosa deportiva? Porque lo hice desde muy pequeño. En el fútbol yo he usado durante mucho tiempo el seudónimo de analítico, que no lo sabe la gente. Yo comencé haciendo sociales y comencé haciendo culturales. Pero usted que tiene fama de ir a muy pocos actos sociales, ¿qué actos sociales puede reseñar? Pues no voy a ninguno, pero me los cuentan. 1986. Guillermo Cano. Guillermo Cano Izaza es considerado uno de los grandes periodistas del país. Su familia fue fundadora del Espectador. Como periodista, se desempeñó como cronista taurino, deportivo, hípico, cultural y político. Con lo que dice otro colaborador o con un caricaturista. Esto es una política del periódico de libertad de expresión de cada colaborador, pero sin límite ninguno. Sí, no tiene ningún límite diferente al que hemos explicado muchas veces, de que no se incurran ni injurias ni calumnias. Nosotros hemos abierto nuestras páginas a todas las tendencias dentro de un mundo nuevo, que las comunicaciones nos han acercado a todos los países, a todas las políticas, a todos los gobiernos. Vivimos inundados por el mundo electrónico de información y nosotros creemos que hay gente que debe presentar sus puntos de vista, porque hay lectores que les interesa esos puntos de vista, como le interesa a otros los diferentes puntos de vista de los pobladores. El 17 de diciembre de 1986, cuando salía del periódico al que le dedicó 44 años, Guillermo Cano Izaza fue asesinado de 8 tiros por sicarios que se movilizaban en moto. El Cartel de Medellín silenció así a una voz que desde su columna Libreta de Apuntes denunció los vínculos del entonces congresista Pablo Escobar con el narcotráfico y el crimen. Esto escribió el director de El Espectador en 1983 en una columna
Con valor y gallardía, el golpe más duro del espectador y de Guillermo al narcotráfico y al accionar de Pablo Escobar fue el primero. El 25 de agosto de 1983, el periódico fue impreso con una nota de 1976 que demostraba los nexos que Escobar tenía con el narcotráfico, convirtiéndole en ficha de señalamiento e investigaciones. En dicho año, el patrón fue capturado con otros 5 hombres por transportar 39 libras de cocaína. Dirigió El Espectador desde 1952 hasta el 17 de diciembre de 1986, cuando murió asesinado por sicarios del narcotráfico. (1987) Jaime Pardo Leal. Jaime Pardo Leal fue un abogado y político de Ibaque, Cundinamarca, asesinado el 12 de octubre de 1987 en La Mesa, Cundinamarca. Sean utilizados desde fuera y desde adentro las Fuerzas Armadas para cumplir una función desestabilizadora, antidemocrática y de incitación contra el derecho político que tenemos todos los colombianos de expresar nuestra opinión. Como miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, fue impulsor de la Unión Patriótica UP, de la cual fue su primer candidato presidencial para las elecciones de 1986, logrando 320.000 votos, cifra récord para la izquierda colombiana de la época. Pardo Leal denunció alianzas de la clase política con el narcotráfico y el paramilitarismo. Su asesinato es parte del genocidio político que se desató contra los integrantes de la Unión Patriótica. (1989) Luis Carlos Galán Sarmiento. Luis Carlos Galán Sarmiento, político y abogado humangués, candidato a la presidencia en 2 ocasiones por el Partido Liberal y en una ocasión por el movimiento neoliberalismo. ¡No capitularemos! Ni haremos transacciones con quienes se oponen a la renovación de Colombia. Su participación política en el país se caracterizó por la rebeldía y la crítica constructiva. Se comprometió sobre todo a combatir la corrupción y el clientelismo e intentó modernizar los partidos políticos y las instituciones colombianas. Su mayor reto, no obstante, fue enfrentarse al narcotráfico y su penetración en la sociedad colombiana, con lo que se convirtió en el blanco de la violencia promovida por los capos de la droga, a quienes se les atribuye la autoría intelectual de su asesinato.
Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Les tenemos el video, el documento del momento en el cual el senador Luis Carlos Galán fue herido por sicarios que lo atacaron en una tarima donde iba a hablar a manifestantes de la población de Soacha. 6 de julio de 1989. El Liberalismo Unido lanzó la candidatura presidencial de Galán, quien nombró a César Gaviria como su jefe de campaña. Todas las encuestas le otorgaban más del 60% de los votos, cuando el 18 de agosto, en plena campaña electoral, Galán subió a la tarima de oradores de la plaza de Soacha. Tenía la seguridad del triunfo, pero fue asesinado. Una persona ahí, paso, mire, ponga cuidado. Sí. En este momento cuando él levanta las manos, ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso, ahí cayó el doctor Galán, mírenlo, allá está, mire. El vestido claro. Desde el vestido oscuro. El que está el claro es un guardaespaldas del que cayó herido. Sí. Sí. Ese fue el momento exacto de la balacera. Yo en ese momento en realidad no sabía qué hacer. ...1990... Carlos Pizarro. Fue guerrillero, político y abogado colombiano, reconocido por ser el máximo comandante del grupo guerrillero M-19. El M-19 dejó las armas en el caserío de Santo Domingo, departamento del Cauca, a través de un proceso de paz con el gobierno colombiano, los cuales se firmaron el 9 de marzo de 1990. Respeto hacia el conjunto del país. Podemos decir con satisfacción que nuestras armas no son intimidantes, nunca fueron intimidantes. Que nuestras armas, de alguna manera, siempre fueron armas acogidas con respeto y con cariño por la mayoría de este país. Pero ha llegado el tiempo de dejarlo. Ha llegado el tiempo de comenzar un camino distinto. Ha llegado el tiempo de convertirnos todos en verdaderos conductores de esta nación. Carlos Pizarro, ya inmerso en la política, planteó una idea nacionalista en la que la solución a los problemas del país iniciara desde el estudio de la realidad colombiana, siguiendo los lineamientos bolivarianos respecto a una patria latinoamericana con la participación popular y en la que haya equidad social y económica. La política de Pizarro estaba enfocada en la democracia entendida como la tolerancia y el respeto al pluralismo ideológico. Nosotros hemos recorrido por largo tiempo a Colombia, tocándola, sintiéndola, viviendo sus contradicciones, sus sueños, sus esperanzas. En este largo recorrido nos hemos tropezado una y otra vez con la paz. Hoy, 20 años después, caminamos por la paz con decisión, audacia y optimismo. El jueves 26 de abril de 1990, Carlos Pizarro abordó el avión de Avianca rumbo a Barranquilla. En pleno vuelo, uno de los paramilitares del grupo de los hermanos Castaño Gil, Gerardo Gutiérrez Uribe, conocido con el alias de Jerry, asesinó al dirigente de la Alianza Democrática M-19, ex candidato a la alcaldía de Bogotá y aspirante a la presidencia de la República. Pizarro suscribió un acuerdo de paz y dejación de armas el 9 de marzo de 1990. 1995. Álvaro Gómez Hurtado. Durante su carrera se lanzó como candidato presidencial en 3 ocasiones. A lo largo de su carrera como político y periodista, denunció el gobierno de Ernesto Samper, 1994-1998. Asimismo, fue uno de los primeros políticos en hablar sobre las FARC y los lugares donde se habían establecido.
Fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, víctima de un atentado cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, institución académica de la cual fue fundador. Álvaro Gómez, abogado, político, escritor y periodista, era el hijo del expresidente Laureano Gómez, quien gobernó el país entre 1950 y 1953. Doctor Gómez, ¿cómo ve el gobierno del presidente Samper? Es difícil, no se trata de una calificación, yo creo que es una situación muy difícil, yo creo que el presidente no se cae y creo, como lo he dicho varias veces, que tampoco se puede quedar. ¿Y por qué no se cae, doctor Gómez? Porque nadie está realmente tumbándolo, ni los estudiantes, ni los sindicatos, ni los militares, nadie quiere tumbarlo porque hay un régimen que es el que hay que tumbar. Hay que tumbar es el régimen. Tumbar al presidente no tiene mucha importancia porque vendría otro del mismo régimen y sería igual o peor. El asesinato de Gómez fue declarado en 2017 como crimen de lesa humanidad, medida tomada para no cerrar el caso. En lo corrido de 2018 se ha descubierto que los policías encargados del registro de la escena manipularon evidencia, desviando la investigación por años. Esta hipótesis fue tomando fuerza con los testimonios de los capos José Eber Velosa, alias HH, y Hernando Gómez, alias Rasguño, los cuales fueron extraditados a Estados Unidos. Estos mencionaron que quien había planeado el asesinato fue Orlando Henao, uno de los cabecillas del cartel del Norte del Valle. Los policías que presuntamente desviaron la información fueron llamados a indagatoria en junio de 2018. Aún se está ahondando sobre este magnicidio. Representar a Colombia, a un país nuevo que denodadamente quisimos encontrar, entre quedarnos atrás rezagados o ponernos adelante, preferimos la vanguardia. Nos propusimos intuir lo que quiere nuestro pueblo. El resultado se lo ofrecemos al pueblo llano, al que sufre y sobre todo al pueblo que quiere tener una ilusión. Lo que hemos hecho es de su propiedad. Hemos salvado la tradición jurídica de nuestra tierra. Ahí volvimos a consagrar reverentes los valores de siempre, los que nos han permitido ser una democracia, los que hicieron posible la convivencia, a pesar de las provocaciones inclementes de una violencia política injustificada. Buenas noches, nuevamente con ustedes el eminentísimo y distinguidísimo doctor Godofredo Cínico Caspa, último bastión de la pulcritud y la moralidad de nuestro país. No quiero hacer referencia ninguna al escandalito ese de esta semana que han armado estos neomoralistas de los noticieros haciendo alusión a lo de los cheques y las financiaciones de campañas. ¿De dónde acá se ha visto que se le haga un escándalo a eso si así funciona nuestra democracia? Ya lo advirtió. 1999. Jaime Garzón. Periodista y humorista, que a su trabajo en televisión se sumó su papel como negociador de paz. Garzón era conocido como un hombre comprometido con un cambio en el país. Creyó en la solución de los problemas de Colombia y lo demostró con su compromiso diario con el Plan Nacional de Rehabilitación, con la Constitución de 1991, con la traducción de la Constitución a las lenguas indígenas. Estos fueron los invaluables aportes de Garzón en la política. Se dedicó al humor político con personajes icónicos de la vida nacional como Liberto de la Calle, Dioselina Tibaná y Néstor Elmo, entre otros. Valencia, sí, y por ejemplo, ya me ha tocado amarrar los de Túnez por prevención, ¿no? Por lo que viene mucho político, entonces... Claro, yo por eso hoy tengo... ¡Ay, ya eres técnica ahora sí! Yo oí rumores de que van a... Sí, que me van a sacar de usted. Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque usted jode mucho y entonces... eso no le gusta a la gente. Y pero yo aquí no jodo, yo no valencia a nadie. ¿No? Yo digo lo que uno oye en el barrio, en la UC. Por ejemplo, en la UC dicen, uy, los mayores electores del país son el Mono Jojo y Fabio Valencia Cocho. Yo no nada. Pero usted también ayudó. Porque usted en las últimas 48 horas también adhirió. El 13 de agosto de 1999
Muy temprano en la mañana se dirigía a los estudios de Radionet en Bogotá en un Jeep Cherokee gris, y mientras estaba en un semáforo cercano al Quinta Paredes, fue interceptado por 2 hombres en una motocicleta blanca de alto cilindraje, con las placas ocultas, quienes le propinaron 4 disparos a la altura de la cabeza. Garzón fue asesinado, supuestamente por la SAUC, después de haber sido declarado blanco militar por el mismo grupo. Carlos Castaño, líder paramilitar, fue condenado in absentia por el asesinato a 38 años de cárcel. La noticia de su muerte impactó todo el país. En Bogotá se realizaron varias manifestaciones en rechazo a su asesinato. Fue despedido por miles de personas quienes acompañaron su carroza fúnebre hasta el cementerio. Está visto, compañeros, que a la oligarquía enquistada en el poder con su decadente gobernabilidad no le queda otra salida digna que el reconocimiento a marchas forzadas de la creación de una nueva república en el antiguo territorio de Tranquilandia, compañeros, liberada de la capital, de la plusvalía y del chantaje imperialista. Con la coca, compañeros, la nueva república contaría con los recursos suficientes para ingresar con honores en el concierto internacional junto a Marquetalia, Chechenia y Antioquia Federal. Además conservaría como símbolo patrio la granada de fragmentación del Estado. ¡Viva la bacanización de la selva cocalera! ¡Arriba la República Independiente de Tranquilandia! Gracias, compañeros.